Palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 63 al 65, que lleva por título, en la versión Reina Valera 1960, Burlas contra Jesús. Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, Profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Bueno, hermanos, estamos en la madrugada del 14 de Nisán, en el día de conmemoración de la Pascua judía en la ciudad de Jerusalén. El Señor Jesucristo acaba de ser arrestado en el huerto de Getsemaní, que estaba ubicado en el Monte de los Olivos, enfrente de Jerusalén, y llevado por la turba que lo fue a buscar con palos y espada, fue llevado atado a la casa del sumo sacerdote Anás, suegro del sumo sacerdote actual Caifás, y fue entrevistado por el sumo sacerdote y otras personas. Pedro logró entrar al patio de la casa y se mantuvo en secreto calentándose junto a la fogata, pero fue descubierto por las criadas y otros hombres que estaban allí, pero él negó 3 veces cualquier vínculo con el Señor Jesucristo, y cantó el gallo, y se encontraron las miradas del Señor y Pedro, justo cuando era sacado de la casa, llevado al patio, custodiado por unos guardias. Lucas no detalló nada de lo ocurrido dentro de la casa del sumo sacerdote, como lo hace, por ejemplo, el evangelista Mateo, en Mateo capítulo 26, de los versículos 57 al 68. Pero Lucas registró lo que sucedió inmediatamente después. ¿Y qué es lo que veremos en el estudio de hoy? Dice la escritura ahí en Lucas capítulo 22, versículo 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Muy probablemente fueron los oficiales asignados al templo de Jerusalén, que eran los encargados del orden y la seguridad, los que habían apresado a Jesús y ahora lo seguían teniendo bajo su custodia. También uno de los evangelistas dice que había una cuadrilla de soldados romanos, que pueden ser los que estaban a cargo del Señor Jesús en ese momento. A Jesús lo habían interrogado adentro en la casa del sumo sacerdote. Aún no habían podido declararlo culpable y sin embargo estos guardianes comenzaron a burlarse del Señor Jesucristo. Si en la actualidad los guardias trataran así a un prisionero, serían acusados ante un tribunal, declarados estos guardias culpables, condenados y sacados de sus funciones. Pero el Hijo de Dios no tuvo acceso a ese tipo de justicia en nuestros tiempos y con mucha paciencia soportó toda injusticia en su contra, recibiendo un maltrato como imputado. Se hizo un prisionero cualquiera, sin ningún tipo de privilegios, para que así pudiera identificarse hasta con los que han sufrido prisiones injustas. Y entendemos, hermanos, según las Escrituras, que Él lo hizo para recibir en su cuerpo las injusticias de los hombres y el castigo que como pecadores nosotros merecíamos, y Él lo tomó por nosotros, ese castigo. Cualquier ser humano que haya sido víctima del abuso de guardias, policías o soldados que lo custodiaban, debe saber que el Señor Jesús entiende plenamente la experiencia vivida por aquel, pues el mismo Señor vivió esta circunstancia en su contra. Entre los que estaban allí, en la casa del sumo sacerdote, no hubo nadie que alzara su voz en favor suyo para impedir estos excesos. Los apóstoles se quedaron mirando desde lejos, atemorizados y mudos. Pedro salió arrancando a llorar fuera de aquel lugar. No hubo quien le brindara apoyo ni fuera testigo suyo en su favor. Como oveja en medio de lobos rapaces, el Señor Jesús vivió aquellos momentos finales de su vida acá en la tierra. Así que esta experiencia también puede servir ciertamente de consuelo para todas aquellas personas que se han quedado solas, que han sido atacadas sin que nadie abogara por ellas, sin ninguna ayuda efectiva frente a un enemigo hostil, o personas que han quedado en manos de personas malas que les han hecho daño a su antojo. El Señor Jesús puede comprenderlas, pues Él mismo lo vivió en carne propia. Él se quedó solo, con personas malas, sin que nadie abogara por ellas, sin ninguna ayuda efectiva frente a un enemigo hostil que le hicieron daño a su antojo. Y Él lo quiso de esa forma.
que nadie presentase defensa en su favor para poder cargar solo, sin ayuda, el pecado de muchos. Aquella noche, hermano, del 14 de Nisan, se cometieron muchas injusticias e ilegalidades. Según el derecho hebreo, no se podía juzgar de noche, ni en un día de fiesta como la Pascua, ni menos condenar a alguien el mismo día del primer juicio, sin darle chance a los descargos. Tampoco se respetó la presunción de inocencia, sino que se hizo todo lo contrario. Y antes de que se dictaminara la sentencia, incluso se procedió a maltratarlo como imputado. La ley romana, hermano, tampoco fue respetada. La ley judía permitía azotar públicamente a una persona ya condenada. No permitía el tratamiento descrito aquí con burlas y golpes antes de que se probara en un juicio justo que era culpable. La ley judía protegía meticulosamente los derechos del acusado y abogaba por la misericordia en la decisión final. Por lo tanto, la conducta descrita aquí debiera haber avergonzado a los celosos fariseos, pero lejos estuvo de ser así. Todo lo contrario, siguieron con su sed de que corriera la sangre de quien consideraban su enemigo, según ellos, el falso Mesías Jesús. Lucas no incluyó detalles sobre el primer interrogatorio de Caifás registrado ahí en Mateo capítulo 26 o en Marcos 14. Los azotes aquí descritos sucedieron después del primer interrogatorio, antes de que la asamblea del Sanedrín pudiera reunirse para su audiencia oficial citada de emergencia. ¿Cómo se explica tanto odio contra el Señor? Hay que leer el Evangelio y ver cómo en muchas ocasiones el Señor les habló duramente a los principales religiosos sobre su mala religiosidad, su hipocresía, su falta de comprensión del verdadero sentido de la ley que sabían de memoria, que enseñaban en las sinagogas y escuelas sin comprenderla o sin llevarla a la práctica diaria. Últimamente también se habían sumado otros enemigos, que eran hombres que tenían negocios en el templo y que el Señor destruyó sus negocios de venta de animales para el sacrificio en el templo, y de otros también que tenían puesto para cambio de monedas. En aquella ocasión el Señor Jesús expulsó a los cambistas, desparramó las monedas, echó fuera del templo a todos ellos. Muchos de esos judíos querían su cabeza entonces. Otros también nunca aceptaron a Jesús como el Cristo. No les gustaba su origen galileo. Tampoco les agradaba su apariencia ni sus enseñanzas. Despreciaban a su grupo cercano también de discípulos o de amigos, que eran hombres venidos del vulgo, pescadores sin mayor educación y otras personas despreciables como Mateo el publicano o Simón el celote, que era un guerrillero. No les agradaba para nada que se reuniera a comer con publicanos como Saqueo y todo tipo de pecadores, y menos aceptaba que perdonara pecados usando este derecho que solo pertenecía a Dios. Así que lo único que quería toda esta gente era eliminarlo lo antes posible. Con estas agresiones verbales y físicas, los guardias romanos querían expresar su rechazo hacia aquel prisionero y su gran deseo de castigarlo por adelantado. No creían, por supuesto, en su mesianismo y pensaban que era un peligroso sujeto que hablaba de un reino aparte del imperio romano, gobernante, por tanto, digno de todo tipo de desprecio y muerte. Con sus insultos y golpes, los soldados querían enfatizar que eran muy celosos de sus costumbres y creencias y que no aceptaban las creencias de este pueblo judío. La ira acumulada de toda esta turba que prendió aquella noche al Señor era inmensa. Cada uno tenía sus motivos, romanos, judíos, muy religiosos o no tan religiosos. No le habían agradado sus 3 años de ministerio. Hace tiempo, por ejemplo, los escribas y fariseos y miembros del Sanedrín venían planeando atraparlo y eliminarlo. Se habían concertado en eso. En alguna ocasión previa ya habían fallado algunos hombres en poder eliminarlo, pero en aquel tiempo pasado Jesús no se había dejado atrapar, pues no era su hora ni la forma. Por tanto, el Señor se les había escabullido. Pero este día 14 de Nisan, día de celebración de la Pascua judía, el Señor estaba justo en el día señalado para ser sacrificado como el Cordero de Dios que quitara el pecado del mundo. El segundo Adán, que es el Señor Jesús, no haría fracasar el plan de Dios en el día señalado. Se ceñiría perfectamente a todos los lineamientos, aunque eso le costara sufrimiento de todo tipo. Como manso Cordero de Dios, se dejaría golpear e insultar. No presentaría defensa física alguna. No usaría ninguno de sus poderes para zafarse de aquella
incómoda situación. Perseveraría hasta el fin, hasta que todo fuera consumado tal cual las escrituras profetizaban acerca de él y sus padecimientos. Podría haberlo fulminado a todos con tan solo una palabra, pero esta vez no abriría su boca para salir libre y permitiría todo tipo de abusos en su contra. Note, hermano, el vergonzoso trato recibido por nuestro Señor Jesucristo de manos de sus enemigos. A ellos no les bastaba con apresar a una persona pacífica, bondadosa y de vida ejemplar. Tenían que añadir insultos y ofensas de todo tipo para humillarlo. Pareciera que la maldad de los hombres no tiene límites. Lo vemos en nuestro tiempo. Se ven atrocidades en las noticias. Se escucha de todo, en las redes sociales, en nuestros celulares, en nuestros computadores se pueden ver muchas cosas. La televisión, la radio, habla de toda esa maldad. Aquellos hombres del siglo primero que estaban allí en el patio de la casa del sumo sacerdote, se deleitaban en lo que hacían. Se potenciaban unos a otros para ejercer violencia psicológica y física contra el Señor Jesús. En medio de toda esa turba que había arrestado al Señor, había hombres muy religiosos, criados en la fe de la Torá desde niños, muchos de ellos celosos de sus costumbres, creyéndose ellos el pueblo elegido, pensando ciegamente que contaban con todo el beneplácito de Dios solo por ser judíos, tal como millones de judíos siguen pensando hasta la actualidad. Ciegos, sin embargo, a la salvación realizada por el Señor Jesucristo hace ya 21 siglos. Y en el nombre de Dios cometen todo tipo de actos barbarie y se aplauden entre ellos por sus maldades y creen que el Señor también los aplaude. Y muchos cristianos también los bendicen y aplauden por las atrocidades que cometen, pero siguen lejos del Señor, odiando el nombre de Jesús, despreciando aquel grande nombre e incluso a todo seguidor, a todo cristiano. Y la maldad de los hombres judíos y no judíos sigue multiplicándose hasta nuestros días y con su conducta, estilo de vida y principios valóricos erráticos, siguen también los seres humanos burlándose del Evangelio de Cristo y de sus seguidores, creando incluso, usted ya ve, leyes liberales, leyes injustas que tratan de destruir la verdad de Dios. Progresismo le llaman, cuando en realidad es regresar, no es progresar, es regresar a un punto aún más bajo de lo que es la moralidad. Crean esas leyes y si es posible encarcelar a los que profesan con convicción profunda las creencias en el Señor Jesús, lo hacen en ciertos países. Y aunque ni conozcan o no respeten el nombre de Jesús, fíjense ustedes que a pesar que la gente rechace a Dios o rechace el nombre de Jesús, nadie deja de ser criatura de Dios. Y a toda criatura el Señor Jesús les juzgará en el día final. Nadie quedará sin sanción por todo lo que haya hecho o dicho contra su prójimo y contra Dios. Solo los salvados por Cristo tendrán aquí el bendito perdón por todas nuestras ofensas, por toda la maldad realizada durante tantos años, por todas las burlas contra el Señor Jesús, por todas las burlas y golpes que le dimos a Dios con nuestros actos, con nuestras maldades. Parece fuerte decirlo, pero el hombre dejado a sí mismo es mitad bestia, mitad diablo, dicen por ahí. Odia a Dios y todo lo que lleva algo de la imagen de Dios en sí. Tal como dice Romanos 8, versículo 7. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es decir, los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios, porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Y esto no es solamente para los que estaban allí ese día, en el 14 de Nisan, sino para todas las generaciones de personas que han vivido a lo largo del tiempo y en todos los países. Si no fuera por los límites que Dios ha puesto para que el mal no se enseñoree por siempre, este mundo sería un caos. Si Dios permitiera toda la maldad, los seres humanos seguirían totalmente extraviados, causando daño a diestra y siniestra, desviado y desviando a otros hasta convertir al planeta en un verdadero infierno. Dios sigue poniendo límites a la maldad. Aún Dios permite ser burlado y golpeado por los seres humanos, pero esto también algún día terminará. Pero no por eso Dios encarnado no sentía o no sufría. Claro que sufría. Jesús era un hombre que pensaba, que sentía como hombre. Podía sentir el dolor, entendía claramente el idioma,
Por lo tanto, las palabras necias, soeces, los garabatos, los insultos, todo lo entendía. Y claro que le dolían. Pero qué grande amor del Señor de aguantar todo tipo de burlas en su cara, sabiendo que a personas así, aún peores, Él había venido a salvar para que fueran por siempre compañeros suyos en su reino eterno. La actitud de sumisión y aguante del Señor Jesús nos llama mucho la atención, muestra el firme compromiso hacia su propósito final y el Señor nos da ejemplo. Ser sumisos, aguantar, mantenernos firmes en nuestro compromiso hacia los propósitos de Dios. Fíjense ustedes, ningún improperio ni calumnia que le dijeran en su cara, ni golpe, ni escupitajo, ni herida que le causaran haría cambiar la decisión de ir a la cruz aquel mismo día. Todo ese silencio y aguante no hacía más que encender los ánimos en su contra para hacerlo sufrir más. Donde lo veían que no respondía como debía responder, gritando, insultando o defendiéndose de algún modo. Más rabia le daban. Su pasividad y silencio, en vez de tranquilizarlos, los hacía arder aún más, deseando que Jesús intentara defenderse y agredirlos. Pero nada de eso ocurriría. Y aunque tenía el Señor la capacidad de detener a sus adversarios y fulminarlos al instante, eligió no hacerlo para cumplir plenamente con la meta que se había propuesto. Voluntariamente, nuestro Dios se entregó a hacer la voluntad del Padre y no la suya como hombre. Como hombre hubiese querido salir corriendo de allí, pero como el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el elegido, el Dios encarnado, prefería lo que nadie hubiese preferido, soportar, aguantar y esperar que pasaran las horas porque había una cruz que le esperaba. Hacía tan solo un rato atrás, en el huerto de Getsemaní, mientras oraba al Padre, el Señor Jesús, empapado en sudor, en aquella fría noche de Jerusalén, decidió no hacer la voluntad natural de un hombre, ni ocupar su derecho a defenderse o a evitar el dolor, sino que en cambio confirmó ante el Padre Celestial su disposición a afrontar humillaciones y sufrimiento y pagar al Padre hasta el último centavo de la deuda del pecado de todos nosotros los pecadores, tomando para sí el sacrificio como un acto consciente, voluntario, como se menciona también ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 2, donde dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y allí bebió la copa amarga del sufrimiento. Y las burlas y los primeros golpes fueron producto de unos judíos airados, unos hombres ciegos que no supieron reconocer a su Mesías. Hay que tener, hermano, mucha paciencia para soportar que muchas personas te empiecen a ofender y a golpear cuando tú tienes todo a tu favor de poder liberarte de aquella situación. Cuesta soportar injusticia en nuestra contra, sobre todo propinada por aquellos que debieran estar a nuestro favor y no en nuestra contra. Cuesta aceptar que los de tu casa, los de tu familia, tus amigos, de pronto se pongan en tu contra. En esas situaciones de injusticia cuesta obedecer a Dios, cuesta aguantar, mantener la paciencia y el dominio propio. Cuesta amar y tener misericordia por aquellos que te están tratando mal. Grande es nuestro Dios que vivía aquellos minutos no pensando en Él como hombre, sino que en nosotros, los que estábamos absolutamente perdidos y necesitábamos su salvación. Necesitábamos, necesitábamos su paciencia, su dominio propio, su aguante, porque no había ningún otro más que podía hacer ese trabajo. Hermanos, nosotros debemos aprender de Jesús, pues muchas veces seremos sometidos a injurias, calumnias y sobre todo hoy en este tiempo por las redes sociales. Pero aquí aprendemos la paciencia y no devolver mal por mal. Injusto dirán muchos. ¿Por qué debo soportar a los que me maltratan? O los que no me aprecian como me lo merezco. ¿Acaso no es correcto defenderse de aquellas personas que me traicionan y desean hacerme mal? Por supuesto que hay verdad en ello. Cada situación personal es diferente, cada historia es distinta, pero el Señor nos llama a ser pacificadores y a no devolver mal por mal. Debemos aprender a tolerar críticas y hasta malos tratos en nuestra vida diaria, tanto en el hogar, en la familia, en el colegio,
en el trabajo, en la vía pública, en las redes sociales, en todo lugar, recordando que nuestro Maestro, el Señor Jesús, sufrió aún más y nunca respondió con insultos ni amenazas. Cuando sea posible, hermanos, sigamos su ejemplo y actuemos como Él. Como dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Debemos aprender eso, hermano, que cuando nos maldicen, no respondamos con maldición. Cuando padecemos, no estemos todo el rato amenazando que ya van a ver la ira de mi Dios o cómo Dios te va a destruir, sino pedirle a Dios que haga su justicia y que juzgue justamente. Difícil tarea que tenemos de hacer como Cristo nos dio ejemplo. Y dice la escritura ahí en Lucas capítulo 22, versículo 64. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? A la luz que vino al mundo, al Señor Jesús, trataron de cegar vendándole los ojos, no entendiendo que aún con los ojos tapados el Señor puede verlo todo. Nada es oculto de su conocimiento. El manso Jesús se dejó vendar sin poner oposición alguna y soportó puñetazos en el rostro, propinado por hombres cobardes que pensaban que no les veía a cada uno. Ellos sabían que Jesús era conocido por todo el pueblo como un gran profeta que había sido enviado por Dios. Él decía cosas que luego se cumplían. Dios lo usaba con poder para hacer grandes maravillas. Por eso era conocido con el título de profeta. Ese título le habían asignado ahí en el pueblo. Ellos no comprendían que más que profeta, el Señor Jesús era el Cristo de los judíos, anunciado por siglos y que estaba allí en medio de ellos. Pero hasta esa hora eran incapaces de reconocerlo, a pesar de las innumerables demostraciones de poder, de sus profecías que ya se habían cumplido en él en cuanto a su nacimiento y vida. Hoy, en medio de la congregación, muchos asistentes siguen sin creer que el Señor está en medio de ellos, por ejemplo. Aunque a veces decimos, el Señor está en medio de nosotros. Amén, dice la gente. Lo confiesan con sus labios, pero ¿cuál es la conducta allí en aquel lugar? Como si el Señor no estuviera allí. ¿Cuál es la conducta en el hogar? Como si el Señor no estuviera en el hogar. ¿Cuál es la conducta en la vía pública? Como si el Señor no estuviera en la vía pública. Los hombres, hermanos, creen hacer sus maldades escondidas, creyendo que nadie los ve. Qué necio es el hombre, qué necios somos, hermano, que creemos que podemos escondernos de la mirada de Dios. Nos preocupa más si nos pillan, si otra persona nos descubre. Pero queremos taparle los ojos al Señor, vendarle los ojos. No podemos, hermano. Burlándose de él, aquellos hombres le decían, profetiza. ¿Quién es el que te golpeó? Era sabido que los verdaderos profetas tenían poderes especiales, capaces de ver cuestiones imposibles a los humanos. Con los ojos vendados, la idea era que el Señor Jesús demostrara sus capacidades evidentes y dijera, fue Josué, fue Juan. Pero el Señor quedó en silencio, no acusó a nadie en ese momento. Si Jesús hubiese usado el conocimiento que tenía, él hubiera podido decir exactamente quién era aquel agresor. No solamente su nombre, sino cuál era toda la historia de vida y aún sus pensamientos más secretos y su destino final. Algún día aquellos que le golpearon, que le escupieron, que lo maltrataron, estarán de pie frente al Señor. Y ahí estarán temblando de pies a cabeza, sudando. Hasta podrían hasta orinarse del temor que sentirán por haber maltratado tan cobardemente al Todopoderoso. Allí será el lloro y crujir de dientes de todos estos religiosos. Allí será el lloro y crujir de dientes de ellos y de millones de personas que se han mofado del Señor.
que se han burlado en su presencia, con su conducta lo han denigrado miles de veces, que han rechazado su palabra, su evangelio, su misericordia, su perdón, que con la forma de vida que la persona ha llevado, en el fondo ha golpeado, ha escupido, ha maltratado al Señor. Pero aún es tiempo de gracia, aún es tiempo de salvación, aún es tiempo y el Señor tiene abierta la puerta del perdón a cualquier pecador. No importa lo que haya hecho en su contra, para que arrepentido y con fe venga a los pies de Jesús para alcanzar su misericordia y perdón. En donde estés, allí puedes recibir la misericordia y el perdón de Dios. Este es día de salvación. Es día en que puedes comprender que a pesar de todos los problemas o toda la vida dura que te ha tocado vivir, pero igual en el fondo has ofendido al Señor, te has burlado de Él, lo has golpeado, lo has maltratado, porque no has creído y porque has hecho tu propia voluntad y no la voluntad de Dios. El Señor Jesús se rehusó a utilizar los recursos disponibles y en su lugar se dispuso como un hombre manso que no respondía mal por mal. La respuesta apropiada al odio, hermano, no es más odio, sino amor, dice el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjese usted que dio su vida por aquel mundo. En un instante, hermano, el Señor habría podido poner fin a la insolencia de sus enemigos. El que con una palabra podía haber terminado con ellos, pudo haber enviado también legiones de ángeles y aniquilado a todos sus adversarios. Los hubiesen hecho polvo y cenizas. Pero el Señor Jesús, aquel día de Pascua, había resuelto primero salvar a los pecadores que se arrepintieran y creyeran en todo lo que estaban haciendo, costara lo que le costara. Le costara sufrir, derramar sangre, sentir dolor, sentir que el alma se le iba, que ya no podía respirar ahí en la cruz. Todo. Y estos fueron los primeros eventos, las burlas y los golpes. En vez de evitar todos estos sufrimientos, haber escogido un camino más decoroso y menos doloroso, el Señor Jesús continuó con el camino elegido por Dios y guardó silencio, dejando que la copa amarga del sufrimiento se llenara de odio en su contra. Estos golpes e insultos eran solo parte del precalentamiento de lo que vendría en un rato más. Eran los primeros golpes previos a lo que sería finalmente la flagelación despiadada y la crucifixión. En la progresión de pecado y los diferentes grados siempre hay quienes van más allá y avanzan aún más en la maldad y alcanzan mayores grados de perversión y abominación a Dios. Pero independiente de la gravedad de sus ofensas a Dios, todos serán declarados culpables si no tienen a un Salvador. Todos necesitan arrepentirse, hermano. Todos necesitamos ser perdonados para evitar el castigo final. Hay personas, usted ya sabe, que no se sienten malos porque se comparan con otros que lo consideran aún más malos. Y piensan que solo aquellos muy malos deben ser castigados, pero a la verdad, el que tan solo ya pensó en hacer mal necesita ser limpio de aquel pensamiento impuro. Y no solo el que ejecutó la maldad una y otra vez, sino todos. Porque dice ahí Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No solo los que le golpearon al Señor, no solo los que lo humillaron, no solo los que lo maltrataron. Todos fueron culpables, no solo el que se burló, no solo el que le vendó los ojos, o el que le golpeó, o Judas que lo traicionó, o Pedro que lo negó, sino todos los que estaban allí para rechazar al Señor. Y aún más, todos los que no estaban allí también eran culpables. Todos los que habían muerto eran culpables. Y nosotros, los que aún no habíamos nacido, éramos culpables de sus padecimientos. De una u otra manera, con cada pecado que hemos cometido, cada uno de nosotros también se ha burlado del Señor, le ha ofendido, le ha golpeado, ha desafiado su poder y autoridad, ha rechazado su señorío. Esta conducta, hermanos, de maltratar a otro ser humano muestra en realidad la terrible corrupción de la naturaleza humana. Dios, sin embargo, que aborrece el pecado, Él nos ofreció un camino de salvación. Él desea todo lo contrario, desea que aprendamos a amar al prójimo, no a odiarlo, a amarlo, como Él nos amó, como Él amó a quienes lo odiaban, a quienes ya habían fallado y seguirían fallando por un tiempo más.
Si Dios, hermano, no pusiera cierto límite al pecado y a los pecadores, esto podría ser un caos. Y de hecho, cuando la Iglesia y el Espíritu Santo se han quitado de este mundo, el movimiento mundial del anticristo hará de las suyas. Así dice la palabra. Y aquel tiempo se llama la gran tribulación, porque la ira de Dios se desencadenará sobre la impiedad e injusticia de los hombres. No es mucho decir que si los hombres inconversos siguieran por completo su propio camino, la tierra pronto sería algo parecido así como al infierno. Jesús, hermano, al soportarlo todo, incluso los ultrajes y graves injurias, demostró que verdaderamente era profeta, ya que él había anunciado todas estas cosas que le pasarían, ya que actuó también de acuerdo con lo que había profetizado sobre él mismo en varias ocasiones cuando había anunciado su maltrato en manos de sus enemigos y su propia muerte en manos de aquellos. Y dice finalmente la escritura, ahí en Lucas capítulo 22, versículo 65. Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Lucas no hace una descripción detallada de todas las injurias realizadas, pero no hay duda, todo eso quedó grabado en los libros de Dios. Algún día todo saldrá a la luz y los videos serán revelados. Todo algún día saldrá a la luz y nada quedará en oculto. Las muchas injurias que todos los hombres le hemos hecho a Dios saldrán a la luz algún día. Qué vergüenza. Todo dicho que ha salido de la boca de los hombres contra Dios será juzgado a su debido tiempo. Ahí estarán los audios. Por lo que se hace, hermano, imprescindible tener a Cristo para que borre esos videos, borre esos audios, cuando pecamos, cuando lo hicimos así, adrede, con conocimiento, sin conocimiento de causa. Necesitamos que sean eliminados para siempre todos nuestros dichos, nuestras injurias y absolutamente todas las pruebas que nos acusan. Y solo hay un camino, y usted sabe, es que Dios nos perdone a través del sacrificio de Cristo. Hermano, es fácil pensar que estos soldados, que estos guardias hicieron todo esto porque no sabía quién era. Ellos no lo reconocieron como Mesías, como el Hijo de Dios, ni tampoco como Rey y Señor. Para los soldados romanos su Señor era el emperador y el imperio romano al cual pertenecían. Ellos mismos se enseñoreaban también de la gente, de los pueblos conquistados. En cierto sentido, hermano, claro está que la naturaleza caída del hombre literalmente desea hacer el mal, desea escupir, abofetear, golpear el rostro de aquel que habla fervorosamente de Dios, porque no quiere a Dios cerca de su vida. Es importante esta lección para aquellos que han sido abusados y humillados, pues aquí pueden comprender que el Señor los entiende perfectamente. Si tú has sido abusado, humillado, has sufrido mucho en manos de otros seres humanos, el Señor te entiende perfectamente, pues Él mismo en carne propia fue golpeado, ofendido, humillado. Confiadamente puedes ir al trono de la gracia, confiadamente puedes encontrar refugio en un Dios que sabe por lo que estás pasando, porque Él lo vivió ahí en carne propia, personalmente. Quienes lo perseguían, hermanos, no lograron provocarle a ira ni destruir su actitud en aquel momento. No lograron destruir su actitud misericordiosa, salvadora, por la cual estaba allí. No pudieron eliminar su afecto por los más viles pecadores. Aquellos golpes, aquellas injurias, tampoco pudieron influir para que actuara pensando solo en sí mismo y en sus aflicciones y que en ese mismo instante abandonara el plan de Dios. A pesar de todos los golpes e injurias, Él permaneció fiel y Él seguirá siendo fiel a lo que ha prometido. Y si ha prometido salvación, vida eterna y pasarla muy bien con Él el resto de la eternidad, claro que lo cumplirá. Cuando Jesús, hermano, necesitó misericordia de parte de sus enemigos, ni siquiera recibió justicia. Solo y abandonado a su destino. No dudaba de que se sentaría en su trono celestial porque su victoria final era segura. A pesar de todas estas cosas, el Señor lo quiso así, no quiso ayuda. Quiso que el diablo zarandeara a Pedro para que Pedro saliera huyendo. Y quiso que nadie lo ayudara. Ese era el tiempo otorgado por Dios al diablo y sus enemigos para que hicieran de las suyas por aquellas pocas horas. El tiempo de aparente victoria del enemigo había llegado, pero sin saberlo, con todas estas aflicciones, todos estos hombres cooperaban para que la victoria final del Señor fuera total y su sacrificio considerado perfecto. Jesús, como Cordero de Dios, como manso Cordero, en silencio soportó la brutalidad y los cielos permanecieron en silencio por unas cuantas horas para que en secreto el plan de Dios se ejecutara a la perfección
y todas las profecías se cumplieron aquel día. ¿Puedes darle gloria a Dios por todo esto? Gloria al Señor. Gloria a Dios, bendita sea su palabra y sus profecías cumplidas. Gracias al Señor Jesucristo por tan grande esfuerzo por salvarnos, por entregarse al sufrimiento por nosotros y así liberarnos de la esclavitud al pecado y a la muerte. Eternamente agradecidos del Señor Jesús por darnos esperanza de un futuro mejor y de una vida nueva, con un Dios fiel, con Él para siempre perdonados y redimidos, donde podremos gozar para siempre en su reino y ser partícipes de su amor y gloria eterna, exentos de toda culpa y condena. Y aunque este tiempo todavía sea difícil para nuestra vida y nos toque vivir algunas cosas difíciles, pero el Señor está con nosotros y Él nos entiende plenamente. El mismo que recibió todo tipo de humillaciones, golpes, burlas e injurias, aquel mismo nos entiende plenamente y está a nuestro lado, está con nosotros. Aunque estés viviendo una vida hoy día difícil, de incomprensiones, incluso de personas que amas, aún las burlas de tus enemigos, el Señor te ayudará a soportarlas, porque Él nos puede dar ejemplo de lo que significa que alguien se esté burlando de ti, golpeándote, injuriándote, y te quedes en paz, en silencio, sin usar tus fuerzas, sin usar tu poder, sin zafarte siquiera de lo que Él podía hacerlo. Él nos dé la paz, el entendimiento, las buenas decisiones para enfrentar todos nuestros problemas y lo que nos queda de vida, donde tal vez no será un hogar, dulce hogar, ni las cosas, por el momento será un mundo feliz, pero sabemos que tenemos esperanza en Él, tenemos esa esperanza en la cual Él se mantuvo firme, que la voluntad de Dios se cumpliera al 100%. Señor, te damos gracias porque has dejado en tu palabra todas estas cosas, que cuando las leemos parece que estuviéramos leyendo una simple historia, pero sabemos que todo esto lo hiciste por mí, Señor, por cada uno de los que ha creído. Todas estas burlas e injurias era lo que tenías que sufrir, los primeros golpes, las primeras injurias, para que fuéramos limpios, para que si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve fueran emblanquecidos, si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vinieran a ser como blanca lana. Gracias, Señor, por aquellas horas, aquellos momentos que soportaste todo, para que tu plan fuera perfecto y así nos hicieras libres del pecado y de la muerte. En el nombre del Señor Jesús, te damos gracias. Amén.